Buenos días, hermanos, buenas tardes, buenas noches. Qué felicidad, qué alegría compartir con ustedes. Los saludamos desde la iglesia de Weston, en la Florida, en los Estados Unidos, y nos da muchísima felicidad también saber que en este día hay muchas personas que vienen por primera vez a la iglesia a nivel mundial, y lo mismo personas que son recientes y que hoy han vuelto a las congregaciones o que nos están acompañando en la transmisión. Eso nos produce muchísima felicidad, y con este gozo y esta gratitud tan inmensa, con el Dios que nos habla, con el Dios que vive, vamos a presentar delante de su presencia este culto de predicación. Gloria al nombre del Señor. Hoy nosotros vamos a orar, vamos a cantar, vamos a leer la Biblia, vamos a recibir la predicación con nuestra hermana María Luisa. Luego en las iglesias van a escuchar testimonios del cumplimiento de las promesas del Espíritu Santo, y al final les van a dar profecía. Es una maravilla, es una bendición completa. Alabanzas al Rey de la Gloria. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por este momento, te amamos con todo nuestro corazón. Tú eres el Dios que nos habla, tú eres el Dios que nos guía, tú eres el Dios que te has manifestado en nuestra vida con los dones espirituales, y tú nos has hecho promesas maravillosas y has dicho que toda persona que llegue a tu congregación y que se una también en las transmisiones por internet será grandemente bendecida. Y todo esto lo hemos visto, Señor. Sigue cada día cumpliendo tu palabra. También, Señor, te rogamos, nos respaldes, te manifiestes con tu Santo Espíritu y nos des mucha libertad espiritual y nos des, Señor, mucho gozo y felicidad, y sintamos tu Santo Espíritu. Que así sea en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Grande es nuestro Dios. Y ahora vamos a leer en nuestras Biblias, vamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo número 1, precisamente un pasaje que nos habla de lo que vivimos aquí en la iglesia, los dones espirituales, bendito el Señor. Y era lo que se vivía en la iglesia apostólica. El apóstol Pablo aquí está diciendo que en esa iglesia había dones espirituales, como hoy también aquí en medio de nosotros. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo número 1, en el versículo número 4, para honor y gloria del Señor. Y vamos a leer todos. Es bonito que todos leamos. No se les olvide que cuando hay los signos de puntuación, vamos leyendo todos, haciendo las pausas, y se va a escuchar muy hermoso. Vamos a leer al unísono. Versículo número 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Qué bonito. Leímos la Biblia. Qué hermoso es leer la Biblia y todos participar de la lectura, así como lo hicimos. Aquí se destaca que en la iglesia no faltaba ningún don, y lo mismo hoy en día en medio de la iglesia del Señor tenemos los dones espirituales. Gloria al Señor.
Y este evangelio precioso es un evangelio que encontramos en el himno que vamos a cantar, que ustedes van a ver en la pantalla, o si no, si ya tienen su libro de himnos y coros, es importante que lo tengan para cantarle al Señor. El Señor se pone muy feliz cuando le cantamos. Y vamos a cantar el himno número 16, que se denomina Oyes como el Evangelio. Alabanzas al Rey de la Gloria. Cuán grande es el nombre de nuestro Dios y cuán hermoso es este evangelio. Es un evangelio precioso en el cual tenemos los dones espirituales. Todo comenzó hace un tiempo cuando el Espíritu Santo habló por primera vez a través de nuestra hermana María Luisa en 1968 en Bogotá, Colombia, a 3 personas. Y el Espíritu Santo dijo, de este pequeño redil levantaré una iglesia muy grande a nivel mundial. Esa fue la primera profecía y a partir de ahí todo esto tan maravilloso ha sido una realidad. Porque el Espíritu Santo se ha manifestado, hemos tenido los dones espirituales y por eso somos cristianos, pero guiados por el Espíritu Santo. Guiados a través del don de la profecía, así como esa primera profecía de nuestra hermana María Luisa, que sabemos que es profecía de Dios porque se cumple y porque es una palabra viva y eficaz. Gloria al Señor, que siempre está haciendo lo que Dios quiere que haga, que tenga ese efecto, que produzca esos frutos. Y también decimos nosotros que somos guiados por el Espíritu Santo en sueños y en visiones. Son dones hermosos que Dios le ha dado a la iglesia y con la ayuda del Espíritu Santo podemos practicar la Biblia, esta Biblia hermosa que siempre es nuestra inspiración y que aprendemos, porque aquí en la iglesia amamos mucho la Biblia y la enseñanza. Y nuestra hermana María Luisa, nuestra maestra, nos enseña la Biblia de una manera hermosa y es lo que vamos a vivir hoy.
De modo que eso es para que nosotros seamos practicantes de la Biblia. No solo que la leemos, sino que la practicamos porque el Espíritu Santo nos ayuda. Porque somos guiados por el Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Vamos a cantar otro himno. Cantemos el himno que se denomina Andando en la Luz. Es el himno número 18. Es muy bonito porque estamos andando en la luz, en la enseñanza del Espíritu Santo y de este Evangelio en nuestro Señor Jesucristo. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Alabanzas al Rey de la Gloria. Bueno, y qué alegría. Yo sé que las personas que vienen por primera vez están contentas. No es casualidad, Dios las trajo. Él prometió que a todos los que lo estaban buscando de corazón los traería a la iglesia, y es muy común uno ver esa situación, que las personas que vienen por primera vez son personas que han buscado a Dios en muchas religiones, aman al Señor, hasta que llega este día maravilloso en el cual conocen a este Dios que habla a través del don de la profecía y que realmente es maravilloso en obras, en poder, en señales. Y en la página web de la iglesia, idmji.org, ahí ustedes pueden encontrar muchas enseñanzas, muchos testimonios acerca de esa manifestación del Espíritu Santo, y lo mismo en los canales de YouTube de la iglesia, como aparece en pantalla en este momento, que es idmji.org, y también en el canal oficial de nuestra hermana María Luisa, que es ML Piraquive, como están viendo en este momento en pantalla. Ahí ustedes pueden encontrar enseñanzas hermosísimas, y el que ve esas enseñanzas siempre es bendecido. De modo que usted puede tener el problema que sea, la enfermedad que sea, está sin empleo, tiene problemas en su hogar, usted ve los videos, aprende todo lo de la Biblia, la enseñanza hermosa, la parte práctica, y de paso Dios le da muchas bendiciones y le resuelve todos los problemas. Gloria a Dios. Esa es la bendición
que tenemos en la iglesia. Y antes de orar por gratitud y por los diezmos y por las ofrendas, es importante considerar que nosotros realmente estamos muy agradecidos con el Señor y por eso diezmamos y ofrendamos. Porque Él nos trajo a la iglesia, porque Él nos guía, porque Él nos ha dado la salud, nos ha dado las oportunidades laborales, nos ha guardado de los peligros, de los males y nos ha respaldado. Y por eso lo mínimo que uno puede hacer es diezmar y ofrendar para el Señor. De modo que los invito a que diezmen y ofrenden para Dios. Si usted tiene dudas con la enseñanza, lo precioso en la iglesia es que el Espíritu Santo nos enseña. Un ejemplo, una persona que no aceptaba la enseñanza, un día dijo, quiero agradar a Dios y voy a diezmar. Y tenía cáncer en su garganta. Y fue hermoso porque días después fue al médico, le hicieron exámenes de nuevo y el cáncer había desaparecido. Hermoso, nuestro Dios. Así es como Dios nos enseña. En la iglesia todo, Dios mismo nos enseña. Si usted no entiende algo, no se preocupe, a su debido tiempo, pero Dios es quien le va a enseñar. Pero la meta es que nosotros, después de que vivamos las experiencias, comencemos a practicar la enseñanza para así agradar a nuestro Dios. Por eso vamos a ponernos de pie y vamos a orar para darle gracias a nuestro Señor por todas sus bendiciones y también vamos a presentar los diezmos y las ofrendas con toda nuestra alegría y con todo nuestro corazón para el Señor. Bendito Dios, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Tú eres el Dios que nos has bendecido de tantas formas, Señor, y nos has respaldado que lo mínimo también nos has enseñado a diezmar y a ofrendar, es que nosotros practiquemos este deber con tanta alegría y con tanta felicidad y con fe, porque muchas veces decimos, no nos alcanza para dar la 10ª parte, para dar los diezmos, pero no, lo hacemos, Señor, porque sabemos que a ti te agrada y hemos visto cómo tú multiplicas tu bendición y hemos visto cómo tú empiezas a hacer milagros. Por tanto, Señor, te agradecemos todo este respaldo, toda esta doctrina perfecta y la manera tan hermosa como tú mismo nos la enseñas. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en la vida espiritual y material y toda tu enseñanza. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Alabanzas al Rey de Gloria. Vamos ahora a cantar un coro. Cantemos el coro número 1, Pobre Peregrino, que es muy bonito porque esa es la condición antes de conocer a Dios, pero ahora que ya hemos conocido al Señor, nos sentimos ya no pobres, sino enriquecidos por nuestro Dios. Cantemos el número 1, Pobre Peregrino. Estos coros van con aplausos, son diferentes a los himnos. Y también están acá en este libro de himnos y coros para que lo tengamos y aprendamos a cantar los himnos y también los coros. Vamos a cantar, repito, el coro número 1. Pobre peregrino que vagando vas, Cristo es
Bendito el nombre de nuestro Dios. Y por último vamos a cantar, antes de dar paso a la predicación de nuestra hermana María Luisa, cantemos el coro número 3, Alaba, alma mía, a Jehová. Gloria a Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. Bueno, qué felicidad tan grande y qué momento tan hermoso recibir a nuestra amada hermana María Luisa. Recibámosla con toda la felicidad y con todo el amor que le tenemos a nuestra hermana. Gloria a Dios. Que mi Señor los bendiga a todos en este día, que a todos los hermanos y hermanas, a todas las iglesias, a todos aquellos que por primera vez se congregan, los que por primera vez también se añaden a la enseñanza. Un saludo con mucho cariño y el Dios del cielo los bendiga a todos en gran manera. Que nuestro Dios siempre esté a nuestro lado. Que Dios escuche nuestras plegarias, nuestras oraciones. Que Dios mire siempre nuestra vida, nuestro corazón, porque Él es el único ser que nosotros tenemos que nos ayuda, nos consuela. Es el único apoyo que tenemos nosotros. El único ser que nos puede ayudar, nuestro Dios. Está en todas partes Dios y Él observa a toda la humanidad. Y qué hermoso fuera que toda la humanidad conozcan a este Dios, que todas esas personas del mundo conozcan a este Dios maravilloso que nosotros estamos disfrutando. Nuestro Dios verdadero que hizo los cielos, la tierra, el universo, nos gobierna. Así que en este día, como todas las veces, alegres y contentos para leer, para aprender, para meditar y analizar muchas cosas, y para que nuestra vida espiritual crezca. Así que nos disponemos. Pueden ubicarse, sentarse, cada uno de ustedes en sus lugares, y abriremos en la Biblia, deseando que todos tengan su Biblia, que todos la lean, mediten en ella, y saben que a Dios le gusta mucho que la gente lea la Biblia, saque el tiempo para leer la Biblia, para indagar acerca de nuestro Dios. A Dios le agrada eso y Dios bendice a las personas que hacen esta acción, este trabajo de tomarse el tiempo, unos minutos, para leer y meditar en Dios. Porque aquí está este libro Biblia, llamado Biblia. Hay muchos misterios y están todos los secretos y todas las cosas que Dios ha permitido desde la creación
hasta el día de hoy y lo seguirá hasta el fin de todas las cosas. Y esa palabra que está ahí, estos escritos, donde uno encuentra historias, narraciones, eventos, sucesos buenos, sucesos que producen alegría, otros producen tristeza, pero que todos traen una enseñanza y nosotros aprendemos. Aprendemos a hacer las cosas bien, aprendemos a elegir nuestro camino, a elegir el camino del bien o el camino del mal. Pero nosotros que amamos a Dios, elegimos siempre el camino del bien. Y este libro hermoso nos enseña tantas cosas. Nos enseña muchas estrategias de la manera en que nosotros podamos defendernos de todas las vicisitudes, de todas aquellas cosas que nos suceden en el mundo, de todo lo bueno, lo malo, tragedias, días malos, días de angustia, de tristeza, de afanes. Todo esto nosotros lo aprendemos en este libro maravilloso, cómo desenvolvernos, cómo hacer para nosotros evitar sufrimientos, evitar angustias y tristezas. Todo ser humano tiene derecho y puede y libertad para tener acceso a la Biblia. Cualquier momento difícil que usted viva, tristeza, amargura, abra la Biblia, lea un párrafo, una porción de la Biblia y cierre sus ojos e invoque a Dios, a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, a ese Dios que está escrito ahí en la Biblia. A Él hay que clamar. Si usted lo hace con fe, con seguridad, confiando que Dios lo va a oír, que Dios lo va a escuchar, pues Dios lo va a bendecir. Y Dios lo sacará a usted de todas esas angustias y peligros que usted se encuentre, quien quiera que sea, porque Dios a todos nos ama. Y Dios tiene misericordia de todos los seres. Y a cualquier ser en el mundo lo escucha, porque esa es la misericordia de nuestro Dios. Así que la lectura de la Biblia es tan importante. Por eso hoy nos vamos a gozar, como siempre, leyendo el capítulo 27. Como el capítulo 27 también es largo, tiene muchos versos, y que pues nosotros, considerando a la gente, a las personas, en consideración a todos, principalmente a los niños, tenemos un límite de tiempo para nuestras enseñanzas, porque quisiéramos seguir todo el tiempo. Pero por la prudencia hay un límite de tiempo. Entonces el límite no da para leer todo el capítulo, porque es importante que nosotros meditemos en lo que vamos a leer hoy, en lo que nos corresponde del capítulo 27 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Y vamos ya aquí a hablar en aquellos momentos tristes y angustiosos que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando ya llegaba el fin de su vida, de Él como ser humano. Como esa parte humana que Él había tomado, ya llegaba a su fin, pero Él sufrió mucho los dolores, sufrió en su carne todas estas cosas como las sufre cualquier ser humano, porque Él quería darnos ejemplo de qué es sufrir, qué es soportar y qué es confiar en Dios y seguir adelante, y luego también qué es triunfar, porque después de las tribulaciones viene un triunfo por parte del Señor. Cuando nosotros somos fuertes y valientes y pasamos todas las pruebas, el Señor pasó muchas pruebas dolorosas y a eso es lo que hoy nos corresponde leer. Entonces vamos a estar atentos en la lectura. Capítulo 27. Entonces dice así en el verso 1, y como les decía que como hay muchos versos que no voy a leer todo el capítulo hasta donde alcancemos según el horario que tenemos, entonces ya dejamos, si el Señor nos permite, para la próxima enseñanza continuar. Pero hoy dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Pero antes de seguir aquí en la lectura,
Recordemos que en ese tiempo estaba gobernando el Imperio Romano. Ellos eran los gobernantes, los que gobernaban el mundo, se puede decir así. Y ellos eran los que gobernaban también, en cierta manera, al pueblo de Israel. Pero de todas maneras respetaban todo lo que concernía a la religión de la ley de Moisés, digamos así. Y ellos, pues, siendo esclavos de este gobierno romano, tenían que someterse a ese gobierno. Sin embargo, ellos trataban ahí, según la lectura, según la Biblia, de estar cumpliendo con todos los requisitos y todas las tradiciones de lo que Dios había enseñado, aunque no lo estaban haciendo perfecto. Pero se decía que ellos tenían que leer la ley de Moisés y cumplirla. Es así como cuando dice que los principales sacerdotes y los ancianos, en aquella época los ancianos eran como unos jueces, ellos eran como jueces. Los principales sacerdotes pues eran como los padres o los pastores que estaban pastoreando al pueblo de Israel. Eran los sacerdotes. Por eso es que nosotros encontramos en el profeta Jeremías y Ezequiel y otros profetas, encontramos que el Señor se había enojado contra esos pastores inútiles. Y cuando él decía de los pastores inútiles, se refería a esos principales sacerdotes y ancianos del pueblo que estaban gobernando mal y estaban dando mal ejemplo y mal testimonio y viviendo todos en pecado delante del Señor. Y el Señor se enojaba y por eso fue que el Señor envió ese castigo fuerte de la destrucción de Jerusalén y la dispersación también de todo el pueblo de Israel. Así que aquí dice que los principales sacerdotes y los ancianos entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador, que ya este personaje era ya que tenía que ver era con el gobierno romano. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, Judas era uno de los 12 apóstoles, dice que viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Se dice así, se ahorcó, es decir, se quitó la vida, en fin. En otras partes de la Biblia dice que se reventó, en otras partes, bueno, pero el asunto es que él, pues, él se suicidó de una u otra forma porque su conciencia, pues, parece que la conciencia ahí le remordió a él eso que había hecho de haber traicionado al Señor, haberlo vendido. Y bueno, de eso más adelante estaremos leyendo acerca también de este personaje. Y el 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Bueno, ellos estaban cumpliendo con los requisitos de la ley de Moisés. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió, dice, así en el verso 9 dice: así se cumplió la profecía, el dicho por el profeta Jeremías. Dice ahí que el profeta Jeremías, cuando él profetizó, dice: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Señala aquí que fue la profecía, seguramente Jeremías profetizó, pero también el que sí profetizó y está escrito fue Zacarías. Y dice en el verso 10: y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pero vamos a leer eso en Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 11.
está aquí atrás de Mateo. Está Zacarías, está Malaquías y Zacarías. Atrás de Mateo está Zacarías, capítulo 11, que vamos a estar leyendo la profecía o el dicho del profeta, cuando profetizó acerca de Judas, el apóstol del Señor, que había vendido al Señor, lo había traicionado. Y todo estaba profetizado. Los profetas en la antigüedad profetizaron acerca de nuestro Señor Jesucristo, su vida, sus hechos, y todo, y sobre la iglesia. Así que cuando el Señor Jesús vino, estas profecías comenzaron a cumplirse en la vida del Señor. Comenzó a cumplirse todo lo que Dios había mostrado a esos profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos estos profetas como Joel, Amós, Abdías, todos ellos, Zacarías, Malaquías. Y se cumplía para que la gente no dudara cuando apareciera el Señor Jesús a predicar el evangelio y con las señales y los milagros y la manifestación de él, la gente no dudara que esa era la verdad de Dios, que ese era el evangelio, que él era el enviado de Dios, el prometido, que Dios había dicho que llegaría un rey perfecto y que Dios enviaría a un personaje para salvar la humanidad. Y para que la gente creyera, Dios puso todas estas señales, habló por los profetas en la antigüedad y aquí en el Señor Jesús, en estos acontecimientos, de estos sucesos de la vida de él, vemos cumplida esta palabra profética. Así que Zacarías 11, en el 12 dice, sin embargo, aquí en el verso 4, hay un semitítulo en esta Biblia, un semitítulo de pastores inútiles, que el Señor estaba muy enojado con el pueblo de Israel, principalmente con Jerusalén, que era la ciudad que Dios había escogido para él manifestarse allí con ese templo hermoso que hizo Salomón. Entonces ellos no cumplieron y el Señor aquí les dice en el verso 4, que yo voy a leer antes del 11, dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Aquí el Señor le estaba hablando y dándole la orden a alguien, a un personaje, apacienta las ovejas de la matanza. Pues las ovejas de la matanza, ese personaje a quien Dios le decía que las apacentara, pues era al Señor Jesucristo, que le decía, todas las ovejas se perdieron, el pueblo falló, el pueblo pecó, hubo la destrucción, muchas muertes y se destruyó el pueblo y se acabó todo, se acabaron los profetas, se acabaron los reyes en ese pueblo que ya no volvió a mencionarse esta forma de manifestarse Dios entre el pueblo de Israel. Entonces aquí el Señor ya estaba profetizando todas estas cosas y diciendo que los pastores, los dirigentes nunca habían pastoreado bien a sus ovejas. Dice en el verso 5, dice, a las cuales a estas ovejas de la matanza matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad. Así que el Señor comienza a hablar sobre la situación precaria de este pueblo, sobre su pecado, sobre la maldad que hicieron. Y dice aquí en el verso 7, dice que el Señor apacentó las ovejas. Porque aquí estas profecías eran para la época de Cristo Jesús, porque el Señor Jesús comenzó a apacentar las ovejas desde que Él empezó a trabajar su ministerio. A los 30 años, dice la Biblia, comenzó su ministerio, comenzó a apacentar las ovejas y hasta el día de hoy y hasta el fin, el Señor seguirá apacentando a aquellos que se dispongan de corazón para creer en Él y confiar en Él, porque es el ser que Dios puso, porque Dios lo hizo así. Dios se hizo carne y vivió, habitó en la tierra con los humanos
para él demostrarle a los humanos que sí se puede obedecer y que sí se puede actuar y proceder para hacer las cosas bien. Entonces el Señor todas estas profecías las estaba diciendo esa vez este profeta, que él ni entendía lo que estaba profetizando, pero Dios sí sabía qué era, que le estaba hablando a Cristo Jesús. Por eso dice: apacenté las ovejas de la matanza, a los pobres del rebaño, tomé los callados. Uno le puse gracia, al otro ataduras. Bueno, ahí comienza a decir todo lo que el Señor hizo realmente. Y acá en el verso 10 dice: tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Aquí ya estaba hablando el Señor que él iba a romper un pacto. Y ese pacto que estaba él hablando aquí que lo iba a romper era la ley de Moisés, de ese pacto que Dios había hecho con Moisés. No tanto con Moisés, es un pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces con Moisés le dio la ley y el Señor le habló de todo lo que él iba a hacer con el pueblo, con un pueblo, pero como no cumplieron, ese pacto había que deshacerlo, destruirlo, quitarlo. Y por eso dice que ese pacto lo quitó el Señor. Dice: tomé mi callado gracia, que se refiere al evangelio de Cristo Jesús, y lo quebré para romper mi pacto, quitar la ley de Moisés que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Aquí está el Señor Jesucristo hablando. Dice: y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ahí está la profecía de lo que Judas Iscariote hizo de vender al Señor por 30 monedas. Entonces aquí estaba profetizado ya. Y por eso dice aquí el Señor dice: pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Así el Señor habló por este profeta muchos siglos atrás de Cristo Jesús, antes de él. Y esto se cumplió aquí con el Señor, que volvemos aquí a Mateo. Aquí a Mateo cuando dice que Judas entonces vendió al Señor y le dieron las 30 piezas de plata. Ahí está el cumplimiento de la palabra del Señor. Ahí estaba la referencia donde los profetas habían hablado muchos siglos antes y aquí se estaba cumpliendo para que la gente no dudara, para que la gente no dude y diga que eso es una mentira, que Jesús fue un aparecido, que él fue un hombre común y corriente, que él fue un profeta simplemente y ya, nada. Así el mundo, mucha gente tienen ese concepto de pensar que el Señor Jesús no es un personaje, que Él no es Dios. Qué tristeza que la gente no lee la Biblia para informarse, no disponen su corazón a Dios, ni creen ni confían en Él para que Dios les enseñe, porque Dios es el que enseña los caminos. Es Dios quien nos enseña el camino y Dios enseña a un corazón dispuesto, un corazón humilde y sencillo. Dios no lo menosprecia y le enseña sus caminos. Y le dice: yo te enseñaré el camino. Así que las cosas son de esta manera. Lee y verá que aprenderás. Lee y verá que te abriré el entendimiento para que entiendas, comprendas y aprendas y elijas el camino en tu vida, el camino que tú has de seguir. Entonces aquí en el verso 10 ahí vemos que dice que estas 30 monedas las dieron para el campo del alfarero como Dios había ordenado en este profeta Zacarías. Ahora seguimos al verso 11. Dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Notemos también algo, o hablemos o meditemos sobre algo, que el último rey en Israel fue Sedequías, creo. Sedequías fue el último rey que hubo en Israel.
Y después de él, hasta Cristo Jesús, dice la Biblia o la historia que pasaron 430 años, creo. No sé si se cuenten los 70 años que duraron en Babilonia. No sé si haya que contarlos, quizá esté un poco equivocada, pero si no se contaron, entonces fueron más de 430 años. Que duraron estas profecías o más, porque estas profecías estaban escritas desde mucho tiempo atrás. Y en esos 430 años, hasta que vino Cristo Jesús, no hubo rey en Israel, porque el pueblo fue llevado esclavo, prisionero, se puede decir, fue esparcido. Y ya vinieron unos imperios a gobernar el mundo, y esos imperios se encargaban de gobernar a toda la gente. Así que no hubo más rey en Israel. Y por eso el pueblo, seguramente algunos le pedían a Dios, Señor, ¿por qué no restauras? Restáuranos. ¿Por qué no envías un rey que nos gobierne? ¿Por qué tenemos que estar sometidos a estos gobiernos paganos extranjeros? Seguramente algunos oraron y le pidieron eso a Dios durante todos esos años. Y por eso, cuando el Señor ya había hablado por Isaías que iba a enviar un rey perfecto, el Señor le hablaba al pueblo que venía un rey perfecto, que tal la gente iba a ser muy feliz, que la gente así tuviera el corazón como un desierto sin agua, que iba a tener la felicidad y que iban a salir torrentes de agua. Pues el Señor, hablando en términos espirituales simbólicos, el pueblo pensó que era literal, físico, que iba a venir ese rey a gobernar nuevamente como antes. Pero no era así. Cuando el Señor Jesús apareció, Juan el Bautista empezó a predicar y a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Ya viene el rey. Ya viene el rey que Dios va a poner a ustedes, al pueblo. Llega su rey, prepárense, preparen los corazones, arrepiéntanse, busquen a Dios, pidan perdón, porque viene ese rey, se acercó, ya viene, detrás de mí viene, decía Juan. Y todos felices pensando en ese rey. Y estaban esperando al rey. Así que el Señor Jesús aparece y empezó a predicar. También el reino de los cielos llegó, está aquí y es semejante a esto, aquello. El Señor comenzó en parábolas a enseñarle a todos sobre el reino de los cielos. Y por eso es que los incrédulos, los rebeldes y los necios que no creyeron en él en ese entonces, se burlaban y le decían que era un rey, que él se estaba proclamando rey. Y también aquellos gobernantes extranjeros, como los del Imperio Romano, pues también tenían como envidia y celo de que cómo así que se iba a levantar un rey en Israel, principalmente allí en la tribu de Judá, en Jerusalén, que era la capital. Así que por eso hubo muchos enemigos dentro del mismo pueblo de Israel y enemigos de los de afuera. Y aquí por eso este personaje gobernador que era de los romanos le pregunta al Señor Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le dijo, tú lo dices. El Señor no le dio respuesta, le dijo, sí, lo soy. No le dijo, no, no lo soy. No dijo eso el Señor, le dijo, tú lo dices. Al buen entendedor, a una persona que comprenda, pues le estaba dando una respuesta afirmativa. Y dice en el 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltara al pueblo un preso.
En el pueblo de Israel, recordemos que estaba la Pascua, que Dios había ordenado celebrar cada año, la Pascua. Que en eso también un día de estos nosotros vamos a sacar tiempo para buscar la simbología y la ilustración de lo que significaban todos los festivos que Dios había ordenado a Moisés, todas las fiestas y todos los enseres, muebles y utensilios usados en todas esas fiestas y en todas aquellas cosas que Dios enseñó que había que hacer. Todo eso tenía un simbolismo, era una ilustración, era la sombra de lo que vendría al futuro a los seres humanos que creyeran en Cristo y que se convirtieran a Él en el Evangelio. Entonces eso será muy hermoso también nosotros mirar esas partes en ese aspecto, porque ahí nos vamos a enamorar mucho de nuestro Dios. Entonces, entre tanto, dice que el Señor había ordenado una fiesta de la Pascua cada año, que esa Pascua simbolizaba. Dice que en la Pascua había que sacrificar un cordero perfecto, sin defecto, y que con la sangre había que esparcir al pueblo para que fueran limpios de pecado. Y eso lo hacían cada año. Y entonces estaba simbolizando a Cristo Jesús como Cordero Pascual, como que Él era el Cordero que lo iban a sacrificar, y su sangre ya derramada en la cruz del Calvario iba a servir para limpiar los pecados de todo aquel que cree en el Señor y confía en Él y sigue para siempre la vida del Señor. Entonces el Señor Jesús era esa representación de la Pascua. Así que dice, ahora viene en el día de la fiesta que era la Pascua. El gobernador dice que acostumbraba a soltar un preso. Dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? El Cristo significa rey. A Jesús llamado el rey. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Este Pilato romano decía, por pura envidia fue que entregaron a Jesús. Por como él dice que es rey, pues los otros tienen envidia del reinado. Y dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, la mujer del gobernador, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Cómo les parece que el Señor le dio sueños a la mujer o esposa de este gobernador romano? Le dio sueños el Señor nuestro Dios y le reveló que el Señor Jesucristo era un hombre justo, que Él era el enviado, que él estaba allí, enviado por Dios para hacer el trabajo. Entonces ella sí entendió y comprendió ese sueño, esa revelación, de tal manera que ella se angustió tanto y por eso le dijo al esposo, le dice, tenga mucho cuidado, tenga cuidado, él es un justo, mire, en sueño yo no he podido dormir, mire lo que he padecido en sueños, eso. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Entonces el Señor le reveló a esta mujer que si este gobernador sentenciaba a muerte al Señor, pues sobre él iba a recaer la culpa. Su sangre recaería sobre él y entonces vendría el castigo para él. Entonces por eso la esposa, Dios le dio esos sueños. Y ella le dijo a él, cuídate, no te metas en esto, por favor, no vayas a intervenir, no te vayas a tomar decisiones que no son. Sí, sin embargo, dice que los sacerdotes y todos aquellos que pertenecían al pueblo de Israel, los mismos que eran del Señor, sus mismos hermanos del Señor Jesús, ellos fueron los que lo sentenciaron, lo condenaron. Y en el 21 dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador dijo, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban, sea crucificado.
Viendo Pilato que nada adelantaba, voy en el 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Eso es un mandamiento de la ley de Moisés. Eso mandamiento Dios se lo dijo a Moisés en Deuteronomio 21:6. Miremos Deuteronomio 21:6. Para que leamos de que todo ya estaba escrito. Todo lo concerniente a la vida de nuestro Señor Jesucristo estaba escrito desde la ley de Moisés. Y todo lo que concierne al Señor Jesucristo fue hablado desde que Dios habló con Abraham y Abraham habló con el sumo sacerdote Melquisedec, quien era el Señor. Desde allí el Señor Jesús comenzó también a hacerse evidente en espíritu. Se hizo evidente y anduvo con todo el pueblo en todo momento, porque Él era Dios. Y aquí en el Deuteronomio 21, 6, 9, está la ley, en la ley, que Dios le dijo a Moisés. Dice, pero aquí para que se entienda mejor, hablando el Señor sobre las diversas leyes y sobre la expiación de un asesinato, dice que si alguien cometía un asesinato y el autor era desconocido, entonces tenía un ritual, había que hacer algo para que se hiciera justicia y para que también pues la gente, el familiar del que murió asesinado, pues quedara conforme de que se hizo justicia. Entonces el Señor les dio la regla, las normas, cómo era que tenían que comportarse. Voy a leer rápidamente. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos, dice. Todos los ancianos lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán o dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre. Es decir, nosotros no le hemos dado muerte a esta persona que está aquí muerta, a este hombre. Pero era un hombre, porque los hombres eran los que siempre estaban afuera, nunca las mujeres. A este hombre, entonces dice, nuestras manos no han derramado esta sangre, no hemos cometido este crimen, así que somos libres, somos inocentes. Nuestros ojos no han visto nada, dice. Perdona a tu pueblo Israel, la cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Es decir, que no iba a haber un vengador, porque esta persona fue allí asesinada y no se supo quién había sido, entonces no había vengador. Por tanto, por eso que les tocó hacer esto con la becerra, para que hubiese como un culpable, que a la final pues no había culpable, y ellos dicen, nos lavamos las manos y somos inocentes. Dice, y tú, el 9, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hiciere lo que es recto ante los ojos de Jehová. Entonces era un reglamento de nuestro Dios, reglamento que aquellos personajes conocían. Por eso es que aquí dice, ya volviendo aquí a Mateo, volvamos a Mateo 27, 24, que dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, ahora sí entendemos por qué fue que él se lavó las manos, ¿no?
porque él quería ser inocente, no quería ser culpable de la muerte del Señor Jesús, porque si él hubiese dicho sí, entonces yo lo entrego a la muerte, es condenado a muerte, pues él sería el culpable y sobre él iba a recaer la venganza. Entonces le iba a ir muy mal. Y por eso él no quiso juzgar al Señor, sino dejó que fuera el pueblo, que fue quien juzgaron y condenaron al Señor. Por eso Pilato se lavó las manos para cumplir con ese ritual, con ese requisito. Y por eso él dice, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes, les decía, allá ustedes con su problema, ustedes lleven la responsabilidad. Verso 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No, pues qué maldición que ellos mismos profirieron contra ellos. Dice que su sangre del Señor Jesús sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, nosotros y nuestros hijos estaremos pagando al vengador. El vengador vendrá contra nosotros y nos va a cobrar la sangre de este hombre que es condenado a muerte. No les interesó, no les importó. Dijeron, pues llevaremos todas las consecuencias. Eso fue lo que sucedió. Verso 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, es decir, se burlaron del Señor porque lo vistieron con la vestidura de un rey, pero no con los elementos ni con los materiales que pertenecen a un manto y a una corona, sino como a manera de burla, como a manera de burla. Hicieron todas estas cosas. Dice que le pusieron una corona tejida de espinas, como diciendo, miren el rey, vean a su rey, miren la corona que tiene, no es de oro, no es de piedras preciosas, es de espinas. Y una caña en su mano derecha, que es lo que es el cetro que le dan a los reyes, que tienen los reyes, un cetro. Una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Qué momentos tan tristes, tan dolorosos, qué situación tan difícil que vivió el Señor por nosotros, por amor a nosotros. ¿Cómo les parece esto? Lo que el Señor hizo por nosotros, lo que Él sufrió y soportó y toleró. Es así como estos acontecimientos, voy a leer, aquí está el verso 35, y vamos a leer la profecía que hay referente a estos momentos difíciles que vivió el Señor Jesucristo. Referente a todo esto, ahí estaba la profecía, dicha por el profeta, dicha por David, por el rey David, profetizado por él. Y lo vamos a leer, dice, pero vamos aquí a seguir en el 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese la palabra profética que dice, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, en el Salmo 22. Ahora vamos a pasar aquí al Salmo 22. Para leer la profecía
de estos acontecimientos que estamos aquí leyendo. Acontecimientos tristes. Pero de todas maneras el Señor se glorificó y de todas maneras el Señor lo aceptó para demostrarnos a nosotros los humanos tantas cosas: la fidelidad, la resistencia, la perseverancia, el amor a Dios, la obediencia a Dios, someternos a Él, sufrir, porque después viene el pago. Y cuando Dios da el pago es algo maravilloso, porque es algo que produce mucha felicidad y que no es nada comparable entonces ya con aquellos momentos tristes y difíciles de tribulación que se hayan vivido en la vida. Aquí en el Salmo 22, profecía del rey David, que vamos a mirar cuántos siglos habían pasado cuando profetizó el rey David, que él fue como el primer rey, segundo rey en Israel. Y él profetizó acerca de esta situación que vivió el Señor. Y vamos a estar leyendo aquí el Salmo 22 que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo esto? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Ahora sí vamos a entender el Salmo 22. Porque antes leíamos el Salmo 22 y no lo entendíamos. Pero ahora sí lo vamos a entender. Porque es que este salmo habla de esa situación que el Señor Jesús vivió, de lo que acabamos de leer. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, aparentemente nuestro Dios desamparó al Señor en esos momentos porque Él quería que tenía que cumplir ese pacto. Había que cumplir eso que Él había proyectado para poder entrar a reinar y a gobernar su pueblo nuevo, su iglesia. Qué hermoso es también esto. Pero vamos a leer, dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces se ve que el Señor Jesucristo estuvo orando y clamándole al Padre para que le diera fuerzas y lo ayudara a tolerar y a soportar esta tribulación tan grande que él estaba viviendo ahí en esos momentos. El 2, Dios mío, clamo de día y no me respondes, de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Los padres que se refería a Isaac, Jacob, de los 12 hijos de Jacob, ellos eran los padres. Dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Le dice el Señor: ellos no fueron avergonzados y en cambio tú en este momento me estás permitiendo que yo sea avergonzado, humillado. Dice el 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres soy y despreciado del pueblo. Ahí estaba el Señor hablando, despreciado del pueblo. Acabamos de leer que dice que todo el pueblo y que todos comenzaron a gritar: sea crucificado, sea crucificado. Dice el verso 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre y el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes del nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. El Señor se sentía solo en esos momentos. Se sintió solo el Señor. Y así sucedió, porque dice que hasta sus apóstoles se fueron, todos huyendo del miedo, del susto. El 12, me han rodeado muchos toros. Claro que sí, todos los toros, todos aquellos enfurecidos, los sacerdotes, todos aquellos gobernantes, los ancianos y todos los gobernantes de romanos humillándolo también. Dice el 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado.
Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Todo esto el Señor estaba sufriendo. Todas estas cosas no están escritas ahí en el Evangelio. ¿Quién iba a escribir los pensamientos y el sentir de una persona? Pero el Señor aquí, muchos siglos atrás, ya lo había dicho, ya lo había vivido y le había estado orando al Padre del sufrimiento. Entonces, todas estas cosas el Señor estaba viviendo. En el verso 16 dice, porque perros me han rodeado. Perros, dice, me ha cercado cuadrilla de malignos. Todos eran malos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron, lean el verso 18. Repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo eso aconteció, lo cuenta ahí el evangelista, lo cuenta toda la gente que vio, que fue testigo de todo lo que aconteció y sucedió. Palabra profética del Señor de muchos siglos y siglos atrás. Y en el 19 dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Esto, aparte de nosotros leer esto que el Señor vivió y lo que Él sintió y la oración que le hizo a nuestro Dios, esta oración nos ayuda a nosotros a aprender a orar y aprender a pedirle a nuestro Dios con palabras reales, con la práctica, ser prácticos, hablándole al Señor las cosas, para que Dios tenga misericordia. Mire que todo esto nos sirve a nosotros de ejemplo, la forma de orar y la forma de ir también a tocar y a sensibilizar el corazón de Dios. Y aquí le dice, sálvame de la boca del león. El león era el diablo, ¿ve? Dice, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, de la boca del león, el mismo diablo, líbrame de los cuernos de los búfalos, de toda esa gente enfurecida, mala, corrupta, que venían contra él, que estuvieron contra él en esos momentos. Dice en el 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, gloria a mi Señor, Él acordándose de todos nosotros, porque nosotros somos sus hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré, gloria a nuestro Dios, porque así es que el Señor está en medio de la congregación, está el Espíritu Santo y Él nos incita y nos enseña a alabar a Dios, a cantarle a Dios, a orar a Dios, a glorificarle. Entonces aquí se está cumpliendo donde dice, en medio de la congregación te alabaré. Y mire de qué manera. Claro, envió el Señor al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros, es el mismo Dios. Entonces está ahí cumpliéndose esta palabra profética, alabando a nuestro Dios. El 23, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, sino que Dios lo que hizo fue escuchar al afligido y tenderle la mano y ayudarle. Dice, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dice en el 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación, en la iglesia del Señor. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Claro, porque esta es la iglesia del Señor, que el Señor Jesucristo ya iba a formó su pueblo, su iglesia, y entonces ya aquí viene lo bueno de alabar a Dios y glorificarle con la ayuda de nuestro Señor. Lo tenemos a Él todos los días de nuestra vida con nosotros y Él nos ayuda a buscar a Dios, a alabarle y a glorificarle, porque así Dios se lo merece.
El 29 dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, todos estarán postrándose y humillándose delante de nuestro Dios, los poderosos, los grandes del mundo. Tendrán que humillarse y reconocer a Dios, pedirle perdón. Quién sabe si habrá tiempo de que Dios los perdone, pero ellos sí se cumplirá esta profecía de que tendrán que estar un día en la presencia. Y yo pienso que desde ya Dios ha puesto a muchos y los ha humillado y los ha postrado. Y así la gente diga que no creen en Dios, un día tendrán que pedirle perdón y misericordia y postrarse a pedir perdón. Así sea en la otra vida, tendrán que hacerlo. Y dice aquí en el verso 30, dice, la posteridad les servirá. La posteridad, la iglesia, los futuros, la gente del futuro que siguen en la iglesia, porque el Señor se encargará de formar su iglesia, su pueblo, una iglesia perfecta, así lo prometió. Y por eso dice, la posteridad le servirá a nuestro Dios. Dice, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Hasta el fin del mundo será contado esta historia, estas vivencias, esta Biblia, este libro. Será hasta lo último, hasta el fin del mundo que vendrá esta palabra de Dios a ser leída y oída por muchos. Y dice, vendrán, el 31, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no conocido aún. Dice, anunciarán que el Señor hizo todas estas cosas, que sucedieron todos estos acontecimientos y que mi Señor, mi Rey, nuestro Rey, que está hoy reinando en nuestras vidas, reinando en nuestros corazones, Él está reinando. Él es el Rey perfecto que Dios había anunciado desde la antigüedad. Y aquí estamos leyendo el suceso de hace 2000 años o más sucedió. Y estamos leyendo. Pero mire que nos consuela este Salmo 22, que aunque narra el sufrimiento de él, sin embargo está también hablando el futuro. Gloria a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. Hasta aquí dejamos la lectura porque por falta de tiempo dejamos en la otra enseñanza la continuación y vamos a orar a nuestro Dios, a alabar a nuestro Dios, a glorificarlo, porque somos congregación y el Señor prometió, nuestro Dios prometió que el Señor estaría con nosotros adorando y alabando y glorificando al Eterno, al que hizo los cielos y la tierra. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, Eterno Dios, alabado tu nombre y glorificado para siempre. Eres grande y justo. Tu misericordia es tan grande, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos llamado a seguir en este camino. Gracias por habernos dejado este libro llamado Biblia, porque todo lo que está escrito en él, en este libro, todo es verdad, Señor. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Estamos viviendo la realidad de los escritos, porque ahí habla muchas cosas, que el Espíritu Santo se mueve, que tú haces milagros, que haces sanidades, señales, prodigios, nos habla, nos guía, nos orientas. Y eso lo estamos viviendo, se está cumpliendo. ¿Cómo vamos a decir que este libro dice mentira? No, los mentirosos son aquellos incrédulos, rebeldes y duros de corazón. Pero tu palabra es verdad. La estamos viviendo, Señor, y sabemos que tú existes, que Dios vive, que tú hablas hoy y siempre, porque tú eres siempre el mismo. Has sido el mismo desde que hiciste a Adán y Eva, desde que existe la eternidad. Eres el mismo desde la eternidad hasta la eternidad, mi Señor. No tenemos palabras, Señor, cómo expresar tu grandeza y lo que tú eres. Pero tú, nuestro corazón, sí expresa muchas cosas y tú conoces nuestro corazón. Recibe, Señor, nuestra alabanza. Recibe, Señor, nuestra admiración. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir en este camino y ayúdanos a cumplir y obedecer tu voluntad.
tu palabra, tus caminos. Queremos seguirlos. Y tú, Señor, levanta gente, levanta hombres y mujeres al futuro, llenos de ti, llenos del poder tuyo, para que sigan pregonando, Señor, pregonando tu verdad, tus caminos, que son tan maravillosos y tan hermosos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, extiende tu mano sanadora, sanadora sobre las personas que están enfermas. Tú conoces a cada uno y tú oye la oración de cada uno también cuando te claman por la sanidad, por los milagros. Señor, hay muchas personas que cuando nos ven en estos momentos oran y te piden a ti sanidad para sus cuerpos. Que tú quites las enfermedades, Señor, las brujerías, las hechicerías y las maldiciones. Y tú, Señor, libertas, limpias y sanas y bendices, porque eres amor, eres misericordia, eres la verdad, eres el camino que lleva a vida eterna. Gracias, Padre Santo. Bendice a cada uno. Limpia, liberta, mi Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu misericordia. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario, para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario, para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Bendito nuestro Dios. Gracias a nuestro Rey. Amen a Dios y sean reverentes, muy reverentes, y amen al Señor con todo el corazón y busquen al Señor. Hay que pedirle a Dios que nos quite mucho materialismo para que así podamos nosotros triunfar y ser bendecidos por Él. Que mi Dios les bendiga. Hasta pronto. Para los niños el besito y un abrazo para ustedes. Dios les bendiga.